Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad, Dios, de recibir el pan nuestro de cada día, Dios. Señor, te pedimos que seas tú quien prediques hoy, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que abras el apetito espiritual, Señor, en cada uno de nosotros y que hoy podamos recibir este alimento, Dios. Que venga tu palabra, Señor, y que nos libere, que nos sane, que nos prospere. Nosotros nos sujetamos a tu voluntad porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra que vamos a leer hoy pasó después de la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan ustedes de ese gran milagro? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Ese día el Señor predicó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que Él hizo una prédica más o menos para, mal contadas, unas 10,000 personas, a campo abierto, sin micrófono y sin nada de tecnología, ¿no es cierto? A veces nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Decimos, ¿cómo lo haría el Señor? Pero lo hizo, ¿no? Y fue grandioso. La Biblia dice que hubo tantos milagros ese día, que hubo tantas cosas ese día para toda esa gente. Fue una campaña tremenda. Tanto fue que el Señor remató su prédica con un tremendo milagro que fue el de la multiplicación de los panes. Él los multiplicó para dar de comer. Pongámosle mal contados a 10,000. Después de tan tremenda campaña, tan tremenda prédica de aquel día del Señor Jesucristo, termina dándoles de comer físicamente a todos. Todos comieron. Y para acabar de rematar, sobraron ¿cuántas? 12 canastos. Sobraron 12 canastos, no de sobras, ni de huesos de pescado, no. Sobraron 12 canastas de pedazos, dice la Biblia. ¿Por qué 12? Porque 12 eran los apóstoles, ¿no? De a canasta. Bueno, eso es lo que nos podemos imaginar. Mire, Dios paga muy bien al que hace su obra. Amén. Ellos eran los colaboradores de Él aquel día. Terminó aquella gran fiesta. Eso fue una fiesta con todo ese gentío. Una vez que terminó, el Señor, mire, Él se dio cuenta de que sus discípulos quedaron, ¿cómo quedarían? Cansados, tremendo servicio. Imagínese de larga esas filas para irle a dar pan hasta los de allá y volver a venir y coger otra vez y vaya y venga. Todos estaban rendidos. De modo que el Señor fue a la orilla del mar, los hizo subir en una barca y los mandó. Dijo, váyanse, sigan porque nos vamos para allá, para el otro lado, a descansar un poco. Los mandó a los 12, pero Él se quedó y dijo, yo voy a orar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se fue al monte y empezó a orar. Ya era la noche. Dice que el grupo de discípulos, de apóstoles que iban ahí, los 12 que iban en la barca, empezaron a remar. Ustedes se acuerdan de aquel tiempo, las lanchas y las barcas de aquel tiempo no eran como las de ahora, con un motor y todo eso, que en aquel tiempo la barca se movía con remos. Todos tenían que ir remando y también movía el barquito el viento, las velas las movía el viento, ¿no? Pero el viento estaba contrario. Los discípulos iban para allá, pero el viento estaba para acá. Entonces no les rendía a nadar y con el cansancio que estaban ellos. Por eso Jesús tranquilamente se fue al monte y oró toda la noche.
Toda la noche, porque la Biblia nos cuenta que ya en la vigilia de la madrugada es de 3 de la mañana a 6, son 3 horas. Esas horas Jesús se levantó de donde estaba orando y se fue a buscar a los discípulos. ¿Se imaginan ustedes? Los discípulos, pues, por más que no les rinda, ya estaban en la mitad del mar, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó de donde estaba orando, bajó y se fue a alcanzarlos. ¿Cómo iba? Caminando sobre las aguas. A veces leemos la Biblia, pero no nos ponemos a pensar en esos detalles, ¿no? Jesús iba caminando sobre las aguas a alcanzar la barca donde iban los discípulos. Y la primera enseñanza que nos da el Señor es que para caminar sobre las aguas, primero hay que estar ¿en qué? En comunión con el Padre. ¿Amén o no amén? Él estuvo orando toda la noche. El Señor estuvo orando toda la noche. Ya en la madrugada se bajó y eso es lo que lo hace caminar sobre las aguas. Hermanos, a veces nosotros queremos caminar sobre las aguas sin orar, ¿no es cierto? Queremos caminar sobre las aguas sin leer la palabra. Queremos caminar sobre las aguas sin obedecer la palabra. Queremos caminar sobre las aguas sin abrir la Biblia. Pero el Señor nos enseña que para poder caminar sobre las aguas hay que estar en comunión con Dios. También nos damos cuenta cuáles son las aguas. ¿A qué agua se refiere? ¿Sobre qué aguas caminamos cuando estamos en comunión con el Señor? Sobre las aguas de la angustia, de la escasez, de la enfermedad, de la desesperación. Es un mar de circunstancias que enfrentamos todos los días. Pero cuando estamos en comunión con el Señor, caminamos sobre las aguas. Y esa es la ventaja de los cristianos. Dice que la Biblia que Jesús empezó a caminar sobre las aguas y los alcanzó. Y mire, ¿cómo sería lo que no les rendía que el Señor llegó, los alcanzó y los iba a pasar todavía? Y esas horas se asustaron los discípulos. Dijeron un fantasma. Y el Señor les habló. No se asusten, soy yo, les dijo. En ese momento ellos se alegraron y se dieron cuenta. San Mateo 14, versículo 27 en adelante, dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo? Ven. Hoy te está llamando el Señor a caminar sobre las aguas, hermano. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, vio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, ¿se demoró el Señor? No, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Este mensaje lo hemos titulado, ¿por qué se hundió Pedro si era tan buen nadador? ¿Por qué nos hemos hundido nosotros en el mar de la angustia, de la desesperación a veces? ¿Por qué nos hemos hundido en el mar de la desesperanza? ¿Cuántas veces nos hemos hundido? ¿Y por qué nos hemos hundido? Porque se nos apagó la fe. El Señor Jesucristo dijo acerca de la fe, que la fe era como ¿qué? Como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías ordenar
A un cerro, a una montaña, quítate de ahí, se quitaría, dijo el Señor. O sea que lo que tenemos que entender aquí es que la fe no se acaba. La fe está en cada ser humano. Amén. Y así sea, como un granito de mostaza, es que no necesitamos más. Pero el problema es que cuando se apaga, nos hundimos. ¿Y por qué se apaga la fe? Porque nosotros la dejamos hundir. Eso le pasó a Pedro. El único hombre después de Jesús que ha caminado sobre las aguas. Pedro. Me imagino que fueron 10 metros, no eran más, lo que lo separaba de la barca donde venía Jesús. Caminó bien los 5 metros, porque en los 5 metros primeros su fe estaba activa y él tenía puestos sus ojos en Jesús. Pero a la mitad, ya cuando había caminado 5 metros, vino el viento fuerte y se le apagó la fe. Y empezó a hundirse. ¿A cuántos nos está pasando eso? ¿A cuántos nos ha pasado? Estamos avanzando contra viento y marea. Vamos bien por la vida. Caminamos en fe. Y de, ay, gloria a Dios, tengo un testimonio para contar, Dios hizo algo maravilloso conmigo, gloria a Dios, y aplaudimos y nos ponemos contentísimos. Y a la siguiente semana, estoy deprimido, yo no sé qué hacer, ¿sí? Estoy mal. ¿Por qué? Porque dejamos apagar la fe. Mire, no es la cantidad de fe, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe, solo como un granito de mostaza, eso es más que suficiente. Y a veces nosotros decimos, Señor, es que necesito más fe. Hermano, cuando la fe está apagada, que tenga fe como un granito de mostaza o que tenga fe como toda una montaña, da igual, ¿sí? Porque está apagada, ¿sí? La fe funciona, el granito de mostaza o la gran cantidad de fe, cuando está activa. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta los cristianos. Los cristianos no podemos dejar que la fe se nos apague. 4 cosas por las cuales, 4 motivos por los cuales se nos apaga la fe. Primero, la fe se nos apaga cuando empezamos a razonar. La fe se nos apaga cuando empezamos a razonar. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Pedro iba caminando excelente sobre las aguas, pero a la mitad del recorrido vino el viento del razonamiento y lo hizo hundir. ¿Qué pensaría Pedro? Iba bien caminando sobre las aguas, pero de repente le vino a la mente, seguramente dijo, no, pero es que esto es imposible. Nadie camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad traspasa el agua, simplemente. Usted trata de caminar sobre las aguas y esa es la lógica. Usted trata de caminar sobre las aguas y la tierra que está debajo del agua, allá a 20 metros allá abajo, lo jala uno para allá. ¿Es así o no es? Es la lógica y eso es lo que razonamos. Y tal vez Pedro razonó por un momento. Dijo, no, es que caminar sobre las aguas, eso no es lógico. Eso no es posible. Venga. Se hundió, empezó a hundirse. Y ese es uno de los motivos por los cuales se apaga nuestra fe. En estos días vino alguien a hablar con nosotros y dijo, pastor, es que yo le cuento algo. A mí se me acabó la fe. No tengo fe. No puedo creerle a Dios.
Y lo que pasa es que usted no ha activado su fe. La fe suya está sin estrenar todavía, ¿no? Para algunos no hemos estrenado la fe, para otros la hemos activado, pero la hemos dejado apagar. Hoy el Señor nos dice, la primera cosa que hace que se apague la fe es el razonamiento. Usted y yo vamos bien, ¿no? Y cuando le aplicamos la lógica a lo que estamos viviendo, a lo que estamos haciendo, dicen, no, es que no es posible. No, yo tengo que buscarme otro trabajo porque con este es que no me alcanza. Es que no me alcanza. Eso se llama razonar, ¿no es cierto? Usted no está viendo a Dios, como decía la pastora, no está viendo a Dios que es el proveedor de las finanzas. Usted está viendo lo lógico. Usted está viendo lo que le viene del trabajo, del patrón, de la quincena. Y por eso usted razona y dice, no, esta situación así, no, es que todo el tiempo a ras y a veces mal. Razonó y se hundió. Eso es lo que le pasó a Pedro. Razonar es el primer enemigo de la fe. Por eso se apaga la fe. No seas sabio en tu propia opinión. Segundo motivo. La fe se apaga cuando dudamos. ¿Cuántos han dudado? Todos, ¿no es cierto? Hemos dudado. Vamos bien caminando sobre las aguas cuando de repente, yo como que no, como que ya no estoy creyendo. El día que usted deja de creer, ese día empieza a hundirse. Segundo motivo, Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, dice la palabra, no dudando. Mire lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y póngale cuidado a lo que dice el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es una ofensa dudar del poder de Dios. Y se nos apaga la fe cuando dudamos. A veces estamos caminando sobre las aguas, estamos padeciendo una enfermedad y viene el Señor y lo va sanando y lo va sacando y va bien, pero cuando de repente usted duda, dice, no, yo no me voy a sanar. Dice, no, si es que vea, estoy tomando una droga pero buenísima y no me hace nada. Ya dudó y ya ofendió a Dios, porque aquí lo dice, versículo 7, no piense pues quien tal haga, o sea, quien dude, ¿no? Quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted dudó y se enojó el Señor, tiene que volverse a poner a cuentas con Él. El día que dudamos, apagamos la fe y empezamos a hundirnos. La tercera causa, la fe se nos apaga cuando tenemos miedo. ¿Alguna vez han tenido miedo? Todos hemos tenido miedo. Y Pedro iba caminando sobre las aguas, iba avanzando cuando empezaron los vientos. Recuerde que había viento contrario. La tormenta no se había calmado, los vientos estaban ahí. Déjeme recordarle que los vientos están ahí. Amén. Usted va transitando por la vida, pero hay unos vientos que no han parado todavía, ¿no? Siguen y usted tiene que estar preparado con eso, para luchar contra eso. Pedro caminó sobre las aguas, pero llegó un momento en el que tuvo miedo. Claro,
Y en el momento del miedo empezó a hundirse. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ningún momento nos ha dado espíritu de cobardía. O sea que no podemos tener miedo, porque el miedo hace que nos hundamos. El día que empezamos a tener miedo, nos hundimos. Pedro se hundió, pero le tengo una cuarta que el Señor me reveló, y es que cuando hay miedo, escuche esto, el miedo es como un veneno que lo inyecta el diablo y que paraliza a los cristianos. El miedo paraliza, lo pone quieto. Cuarta razón, la fe se nos apaga cuando el desánimo nos paraliza y nos quedamos quietos. ¿Qué es quedarse quieto? Mire, usted está caminando sobre las aguas. Es más, cuando usted va a una piscina y está nadando y se queda quieto, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no? Se hunde. Y acá Pedro llegó al punto en el que dudó. Él tenía que seguir caminando sobre las aguas, pero se detuvo un poquito, se hundió. Mire, la fe se nos apaga cuando nos quedamos quietos, cuando nos dejamos paralizar del desánimo. ¿Sabe qué es quedarse quieto espiritualmente? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El día que nos quedamos quietos, ya no oramos más, no leemos más la palabra, no ayunamos, ya no nos congregamos, no obedecemos la palabra y menos cambiamos de actitud. Quietos por completo, quietos. Y ese día empezamos a hundirnos. Vuelvo al versículo 28 de San Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y a ustedes y a mí el Señor nos ha dicho: ven. ¿Cuántos llamados hay aquí? Todos somos llamados. Ya nos dijo: ven. ¿Y a qué nos llamó? A caminar sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire que ese es un privilegio. ¿Cuántos iban en la barca? 12. ¿Y cuántos salieron a caminar sobre las aguas? 1. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los que se atreven a caminar sobre las aguas son pocos. Los demás prefieren la comodidad de la barca. Los demás prefieren la zona de confort. Los demás prefieren dormir y no levantarse a madrugar. Los demás prefieren comer y no ayunar. Es imposible que no nos hundamos si nos quedamos quietos. Ahora, esto trae consecuencias, hermanos. El empezar a hundirse trae consecuencias. ¿Qué trae? Angustia, depresión, muerte espiritual y física, pérdida de matrimonio, de hogar, de familia, pérdida del empleo, porque si se quedó quieto ya no hay una motivación. Viene la enfermedad, los hijos en las drogas, en la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, tantas plagas y tantas cosas que le vienen. ¿Por qué? Porque es un mar. Nosotros caminamos sobre un mar, sobre las aguas que están completamente embravecidas, y hay mucha cosa en ese mar. La única manera de poder caminar sobre ese mar, sobre las aguas, es activando nuestra fe. Es activando la fe. Es como cuando Pedro se bajó de la barca, puso sus ojos en el Señor, no le importó nada, nada de nada, y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Caminó o no caminó? Caminó. La mitad del recorrido lo hizo.
Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Hay momentos en que usted y yo caminamos sobre las aguas. ¿Han caminado sobre las aguas? Todo va bien, ¿no es cierto? Todo bien. Pero llega un momento en el que viene la duda, viene el razonamiento, viene el miedo y nos paraliza y nos quedamos quietos y empezamos a hundirnos. Pero yo le digo algo, hermano, y esta palabra lo va a sacar de ahí. Señor, sálvame. Ese es el grito que hoy tenemos que lanzar todos los que estamos aquí. ¿Cómo le vamos a decir al Señor hoy? Señor, sálvame. Y mire lo que pasó, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, aún hay solución para su problema. Si usted se ha sentido que se está hundiendo, ha sentido que las cosas no funcionan, tal vez ya lo que usted ya está de la cintura hacia abajo ya está hundido. Tal vez habrán personas que ya están del cuello hacia abajo y habrán otros que ya están asomando solo la mano, ¿no? Dice, no, me estoy ahogando, ya no doy más con esta situación, cualquiera que sea. Hoy la solución es decirle: Señor, sálvame. Yo vuelvo a Jesús, vuelvo a Él. ¿Y cómo vamos a volver? Vamos a volver a hablar con Él, a entrar en la comunión, vamos a entrar en ayuno, vamos a madrugar a la oración, anochecer en la oración. Todos los días vamos a leer una porción de palabra de cara a Él, diciéndole: Señor, ¿qué me va a decir? Sobre todo los proverbios. Nunca deje de leer el proverbio del día. Obedezca la palabra y establezca esa relación personal con Él. Cambie de actitud. Eso es todo lo que el Señor quiere. Dice Mateo 32, 33. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mire lo que es la presencia de Jesús. Primera buena noticia es la que cuando Pedro dijo: Señor, sálvame, al momento Jesús, de inmediato Jesús, le dio la mano y lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo sacó. La segunda bendición, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Es que donde está Jesús, la tempestad se calma. Amén. Amén. Cuando Jesús sube otra vez, entra a nuestro corazón otra vez. Cuando estamos de cara a Él, todas las situaciones se arreglan. Amén. Amén. Todo se arregla. Y entonces esta es la oportunidad. Mire, dice después: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo no sé qué piensa usted hoy después de esta palabra, pero usted no puede dejarse hundir. Amén. Usted no puede dejarse hundir. Ahora, ¿sabe por qué se está hundiendo? Porque hemos dejado apagar la fe. Pedro se hundió, y eso que Pedro era de los mejores nadadores, porque era un pescador. Él conocía el mar, él sabía de eso. ¿Se imagina usted a Pedro? Y Pedro se hundió, empezó a hundirse. ¿Y usted cree que es que en la confusión, cuando nosotros se nos apaga la fe, por más buen nadador, por más buen empresario que sea, por más buen pastor que sea, por más buen papá, buena mamá, por más bueno que sea en lo que hace, sin Dios se hunde. Sin Dios se hunde. Pedro era un excelente nadador, era pescador, pero en el momento del viento fuerte, del razonamiento, de la duda y de quedarse quieto,
se hundió sin remedio, se le olvidó nadar, y así nos pasa a todos. Hoy podemos salir de ahí. Hoy el Señor, solo con que usted le diga, Señor, sálvame, Él va a extender su mano y nos va a sacar de ahí. Amén. Tal vez usted se está hundiendo. Tal vez usted se está hundiendo en el mar de los problemas, de las dificultades. Tal vez nos hemos sentido desesperados porque no vemos las respuestas que queremos ver. Y tal vez algo de lo que apaga la fe nos ha tocado. Tal vez hemos estado razonando. Tal vez hemos estado dudando del poder de Dios. Tal vez hemos sentido miedo de lo que podría pasar. Tal vez nos hemos paralizado. Nos hemos quedado quietos. Hemos estado haciendo las cosas sin ponerle el sentido, sin darle el valor real a lo que hacemos. Tal vez quiera decirle, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Padre, porque he dudado, Dios. Perdóname, Padre, porque he sentido miedo, porque he razonado, Dios. Perdóname, Padre, porque he dejado apagar mi fe. Perdóname, Señor, porque he quitado mis ojos de ti, Padre, para ponerlos en lo que no es importante, Dios. Perdóname, Señor, porque te he estado exigiendo. Perdóname, Padre, porque tal vez he estado torciendo tu mano para que me bendigas. Porque he querido obligarte para que me bendigas, Dios, perdóname. Perdóname porque me he quedado quieto, Dios. Porque he estado haciendo tu obra con indolencia, perdóname, Padre. Pero hoy te pido perdón, Señor, por todo. Y te digo, Dios, Señor, sálvame. Solo tú puedes salvarme, Dios. Sálvame en este día. Quiero empezar de nuevo, Padre. Quiero que se calmen los vientos fuertes de la tormenta que me amenazan, que amenaza mi familia, mi hogar, mi casa, mi ministerio. Quiero hoy que subas una vez más a mi barca, Padre. Y por eso abro las puertas de mi corazón y te dejo entrar. Padre, bendíceme, Señor. Dame fuerzas como las del búfalo. Porque yo quiero creer cada día más, Padre. Aferrarme a ti para siempre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.